Y sobre ese tema, Gabriel Sueda, quien tenemos aquí en nuestro estudio de Baja Libros, hizo un libro súper interesante, muy interesante, que es este que tenemos aquí y que también se ve en la pantalla, Los secretos del Congreso. Gabriel ha estado trabajando como periodista designado en el Congreso desde hace muchos años y se mandó una investigación, una crónica, un trabajo con un montón de géneros que atraviesan, donde habla un poco de cómo se cocina la política, aquella política que después nosotros discutimos en casa o en el bar, pero que se mueve desde otro lugar. Sí, gracias Patricio. La verdad es que la gente en general se interesa por el Congreso a partir de noticias negativas. Yo trabajo hace mucho ahí y puedo ver que hay como oleadas, y esas oleadas tienen que ver con que diputados o senadores se aumentaron el sueldo o que trabajan poco. Son, te diría, los dos grandes hits del Congreso que generan que la ciudadanía se interese en lo que pasa en el Poder Legislativo. Eh, yo quise responder a esas preguntas que están siempre presentes en la sobremesa, de cuánto ganan, cuánta plata tienen para asesores, cuánto trabajan. Eso está respondido en el libro con seriedad, con profundidad, pero además me parecía mucho más interesante contar cómo funciona, cuáles son las dinámicas permanentes que existen, que quizás a diferencia de otros poderes como, bueno, en el judicial puede pasar, pero el Ejecutivo se mueve más al calor de la coyuntura. En el Poder Legislativo hay cosas que son siempre iguales, incluso hay personajes que se mantienen en el tiempo, esos personajes son parte del libro, esas dinámicas también. Es un libro que tiene retratos de los que yo considero los personajes más atractivos, y que también tiene trastienda de grandes sesiones para contar cómo se negocia un quórum, cómo se negocia el voto para una ley, cosas que las cuento con pasión porque realmente a mí la política me gusta, la disfruto. Bueno, hablas de personajes y muy interesante en el libro ver que los grandes personajes del Congreso son figuras que atraviesan a todo el arco político, que por ahí llevan años, 30 años desde el regreso de la democracia, que por ahí están jubilados pero que vuelven, porque son los tipos que entienden cómo se tiene que manejar la dinámica y las normas adentro del Congreso. Y muchas veces uno piensa, un diputado que llega hoy, tiene que ir a ver a esa gente, ¿no? Claro. Si vos te referís como a los héroes anónimos que tiene el Los que Congreso. manejan el orden del día Sí, o los que reciben la mesa de entrada, sí, los toda que gente que... trabajan en la imprenta que está ubicada en el subsuelo del Palacio. El Palacio en sí es como un personaje del Congreso también, es un lugar espectacular, cargado de historia, pero respecto a estos héroes anónimos, tenés a los que manejan las comisiones, la prosecretaria parlamentaria de la Cámara de Diputados, que es Marta Lucheta, vamos a ponerle un nombre y apellido a estos personajes. Ella llegó, sí, hace más de 30 años, y la designó por primera vez en ese cargo, que es un cargo político, el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Camaño, en el año 2002. Desde ese año para acá estuvo en todas las administraciones. Lo más usual es que cuando llega un nuevo presidente, una nueva administración, cambie a los que ocupan cargos políticos, pero realmente ella es la que mejor conoce el reglamento, por eso cada presidente que se va de la Cámara le va aconsejando al que entra que mantenga a Marta Lucheta, porque sin Marta Lucheta difícilmente pueda conocer cada uno de los antecedentes, cómo se resolvió cada discusión reglamentaria. Digamos que es una experta que sirve para cualquier presidente. ¿Cuántos años llevas en el Congreso? ¿Como 20 años No, casi? yo 10 años. 10 años, cumplo el mes que viene 10 años, pero estoy ya con 3 gobiernos, en realidad 2 de Cristina y ahora el de Macri. ¿Y qué notas en estos 10 años, cuando entraste y cuando ahora vas a cumplir los 10 años? Yo creo que digo 20 porque por ahí tenés te Hay capítulos que van recibiste más o atrás, claro, hay capítulos hay que una van... fecha que me da como 2098, algo por el estilo. Por ahí es el Diputrucho, que Puede aparece ser. como una figura frecuente. Pero digo, ¿qué notas del manejo de la cámara o de las cámaras? ¿Y qué notas de tu mirada en estos 10 años? ¿Cómo cambió todo? Como te decía, hay cosas que se mantienen, hay dinámicas que son permanentes. Sí pasó en estos últimos 4 años que se dio una situación totalmente novedosa desde el punto de vista político, institucional, que fue un gobierno en minoría en las 2 cámaras. El de Macri. El de Macri. Esto había pasado solamente
en los últimos 2 años del gobierno de Alfonsín. Claro, cuando cae el plan primavera, él ya terminó yendo tenía... antes. Claro. Y en los últimos 10 días del gobierno de la Rúa. Desde el 10 de diciembre que se produce ese recambio del 2001 hasta el 20 que se va. Es decir, no hay experiencia en nuestra democracia de gobiernos en minoría en las dos cámaras que se hayan sabido mantener en el tiempo y que hayan terminado su mandato. Así que es toda una experiencia, hubo mucha negociación en estos años, mucho protagonismo de las terceras fuerzas, porque como había polarización, el oficialismo necesitaba alguien con quien negociar. Primero fue el Frente Renovador de Sergio Massa. Emilio Monzó, presidente de la Cámara, le consigue a Massa un despacho al lado del suyo, como para tenerlo bien cerca. Y después, desde el 2007, los gobernadores ocupando ese papel, y el despacho de Massa, que dejó de ser el despacho de Massa y pasó a ser el despacho de Pablo Cosiner, que es un nombre de Juan Manuel Urtubey, que es un gobernador de Salta en este caso, que era significativo para reunir la mayoría que el gobierno no tenía por sí mismo. ¿Los últimos de Cristina no tienen también una minoría? Porque cuando se quiebra el kirchnerismo, empieza a haber esta fricción de si no se da quórum. Claro, el si grupo no, A. ¿no? El grupo A pasó durante algunas sesiones, pero después ese grupo A perdió fuerza. En el Senado no, en el Senado, salvo 1 o 2 sesiones, el peronismo logró mantener la mayoría, el oficialismo, y en la Cámara de Diputados sí. Yo digo minoría en las dos cámaras de manera simultánea, se dio solamente en estos periodos que te comentaba. Monzó, entonces, una gran figura del macrismo, digo, el tipo que está rosqueando, que él siempre lo dice, ¿no? Reivindicó la rosca, que Claro. dijo. El tipo que está tomando la pulseada de la política. Claro, lo que pasa es que tenemos que tratar de profundizar un poco en qué es la rosca. La rosca, que tiene mala prensa, mala fama, lo cuenta muy bien ahora en un libro que se publicó de Mariana Allené, es en definitiva articulación de intereses. La posibilidad de que dos personas se junten y que traten de llegar a algún punto de acuerdo. En algunos casos no se puede, pero si no existiera la rosca, esos intereses que en primera medida o a priori resultan contrapuestos, nunca podrían encontrar un punto de conciliación y la política en sí sería inviable. Monzó entiende que para la rosca, además, es necesaria la relación personal. Para la rosca te podés juntar muchas veces a tomar un café y hablar de cualquier otra cosa que no sea de lo que vos necesitas puntualmente, pero ese vínculo personal que se establece después sirve para la negociación política, porque en definitiva se establecen lazos de confianza. En el Congreso, las fuerzas políticas no solo disputan, sino que es el único lugar donde oficialismo y oposición están obligados a convivir. Y de esa convivencia surgen cosas muy interesantes. Surgen peleas a fondo, peleas casi físicas, a veces trompadas, pero también surgen negociaciones que sorprenden, negociaciones sigilosas, reservadas, pero que hacen también a la política. Pensaba que Monzó, además, es un tipo que recibe muchos pedidos y que tiene un sitio, vos lo explicaste, Sí. tiene una aplicación, un desarrollo tecnológico que va contando qué pedido le hizo cada uno de los diputados o los senadores. Claro, el presidente de una Cámara es una suerte de un gobernador en una caja que no es la más grande del Estado Nacional, pero que es una caja muy disputada, y el presidente de la Cámara tiene discrecionalidad para ese manejo, y todos los días diputados de distintas fuerzas le van como tirando el saco para conseguir alguna cosita. Puede ser que sea una cuestión política, un pedido para su territorio, una obra pública que ejerza como intermediario con el Poder Ejecutivo, y después están los que le piden autorización para un viaje al exterior, un despacho más grande, una cochera para un asesor, un contrato. Todas esas cuestiones el presidente la tiene que manejar como un recurso político en favor de su objetivo, que es conseguir el quórum, conseguir la mayoría, pero para él dice que para evitar que esos pedidos se le descontrolen, desarrolló sí una suerte de aplicación que tiene en su iPad. Entonces, cuando un diputado le va a pedir y él considera que ese pedido no lo favorece en su objetivo, digamos, tiene que poner alguna suerte de freno, entonces ahí saca el iPad y tiene en la pantalla incluso marcado en un mapa los puntos a donde viajó cada diputado, en un mapa mundi. Entonces ahí le dice, bueno, mira, vos tenés este despacho, tenés tantos contratos, tenés tantos empleados,
tenés tantas cocheras. No, lo que me estás pidiendo no corresponde y se lo muestra en pantalla, una suerte de app contra los mangueros. Hablando de mangueros, otra cosa que sucede es que Mesa de Entradas recibe todos los proyectos de ley que van a presentar diputados y senadores. Y hay dos figuras, que no son mangueros, pero son insistentes en todo caso, Claro. que son dos figuras que presentan continuamente proyectos de ley. Sí, son un poco los odiados de Mesa de Entradas. Sí. Estamos hablando de Ivana Bianchi, diputada por San Luis, y de Alfredo Olmedo, diputado por Salta. Son los que más proyectos presentan. Y esto no necesariamente quiere decir que trabajen más. ¿A qué me refiero? A que hacer un proyecto en general recae en algún asesor y se genera lo que se llama polución parlamentaria. La polución parlamentaria tiene que ver con que la mayoría de esos proyectos no son tratados, pero demandan todo un movimiento burocrático, el ingreso del expediente, el sellado, el envío a comisión, todo un tratamiento que no tiene razón de ser porque ni siquiera tienen firmas más allá de la que presenta el diputado. Vos cuando querés que un proyecto se apruebe, lo primero que tenés que hacer es tratar de que ese proyecto, además de tu firma, lleve la de otros colegas. Pero bueno, los empleados de Olmedo y Ivana Bianchi, que van continuamente y todos los días a la mesa de entrada, intentan ya establecer un vínculo con los empleados que trabajan ahí para que no los termine odiando a ellos. Y cuento en el libro que el empleado de Alfredo Olmedo les lleva algunos regalos, les lleva por ejemplo aceite de oliva de producción propia de Olmedo como para atenuar un poco esa tensión que se produce. También hay una legisladora que ahora no recuerdo quién, que dice nunca cambió el discurso de un diputado o de un senador, nunca cambió Sí. la idea que ya tiene otro diputado ante la sanción de una ley. Digo, Claro. el tipo que va y da un discurso de 10 o de 20 minutos o de 5, no le hace cambiar al que tiene al lado. Claro. ¿Por qué entonces sostenemos esto? Sabiendo que además mucho funciona con la rosca, mucho funciona con el negociado. No digo negociado necesariamente algo Espurio, claro. ¿no? Pero mucho funciona con el intercambio que está por afuera de las sesiones. ¿Por qué uno tiene que bancarse? Un tipo como Monzó, por ejemplo, o nosotros en la tele, o que fuera. ¿Por qué tenés que bancarte 70 discursos de 10 minutos con sesiones que terminan a las 4 de la mañana, sabiendo que no va a cambiar nada? La pregunta en todo caso, para no caer así como en el para qué, qué sé yo, ¿a qué apuntan esos discursos? ¿A quién le habla cada uno de los legisladores? Porque evidentemente tienen una necesidad. ¿A quién le habla a esos legisladores sabiendo que no le está hablando a sus compañeros? Claro. Las sesiones son una puesta en escena. El recinto de la Cámara de Diputados, el recinto del Senado son el teatro principal de la política. E incluso cuando hay modificaciones de un proyecto en el medio de una sesión, muchas veces esas modificaciones están arregladas de antemano. E incluso cuando un diputado o un senador pide en el micrófono modificar un artículo y el oficialismo o quien impulse la ley lo acepta en el momento, ese intercambio también ya está arreglado de antemano. Y se hace así para que ese diputado o ese senador que pide ese cambio puntual tenga ese momento de visibilidad y que pueda acreditar que ese cambio se hizo a pedido de él. ¿Sí? La política necesita un momento de teatralización, una puesta en escena, para que esas negociaciones tengan como una traducción pública. Es verdad que a veces esto se extiende muchísimo, hay discursos que repiten lo mismo, y tiene que ver también, si bien desde hace añares que es así, hoy en día se profundiza más, las sesiones están durando más, porque los senadores y los diputados empiezan a hablarle más a los públicos de sus provincias, y le hablan ahora más que nunca por medio de las redes sociales. Un diputado o un senador hace un discurso de 5 o 10 minutos, lo que esté acordado, y a los 10 minutos ya tiene el corte hecho para que pueda subir a YouTube o a cualquiera de sus redes sociales. Y esto es un material que ellos no tienen forma de hacerlo en otro lado. Ese momento en el que hablan en el recinto no se puede reproducir en un set de televisión. Entonces, de alguna forma, es como un espacio que cada uno reclama porque quiere hablarle a su público. Los senadores y los diputados tienen bajo nivel de reelección. En la Argentina es una particularidad de esto. Se da la tasa más baja de reelección en el Congreso. Viste que hay como una creencia de que todos quieren aferrarse y atornillarse a la banca. No pasa esto en el Congreso argentino, porque está visto el Congreso como un lugar de paso para otros cargos que son
el anhelo real de la carrera política de un político promedio en la Argentina, que tiene que ver con cargos ejecutivos en los ejecutivos municipales y en los ejecutivos provinciales. Bueno, pero tenés, por ejemplo, una figura como Pichetto, Algunas excepciones hay, que claro. tiene ¿cuántos años lleva? 18 como senador, 8 antes pegados como diputado nacional. Vos decís que fue Pichetto es el oficialista aún cuando estuvo en la oposición. Claro, terminó dándonos la razón a los que pensábamos así por este salto al oficialismo más formalizado, pero Pichetto venía cumpliendo ya ese papel de ser el oficialista de todos los gobiernos. Podía parecer una suerte de crítica cargada de resentimiento de parte del kirchnerismo por su pelea con Cristina, pero durante estos 3 años, antes de aceptar la candidatura a vicepresidente con Mauricio Macri, Pichetto había sido fundamental para que la Casa Rosada lograra aprobar proyectos que les resultaban determinantes para el avance de su gobierno. Sin Pichetto, el oficialismo no hubiese logrado ni el 50% de los proyectos que logró. Bueno, por ahí ahora se pone un poco en blanco y negro la transmisión, pero quien me habló muy bien de Pichetto fue Masachesi. Mirá. Masachesi, que fue candidato, digo, en blanco y negro De Río porque... Negro, los dos. Claro, Masachesi fue candidato a presidente en el 95 por el radicalismo. Pichetto estaba, por supuesto, en su oposición. Sí, era diputado del PJ en ese momento. Pero me habló muy bien. Siempre he tenido 2 o 3 diálogos con Masachesi y siempre destacó la figura de Pichetto como una persona accesible o democrática. Sí, Pichetto es un tipo muy reconocido en la superestructura de la política. Vamos a poner una palabra más llana, entre la dirigencia política. Él ha tenido una aspiración política que ha sido gobernar Río Negro y ha sido 2 veces candidato y en las 2 oportunidades perdió. Digamos que en el territorio no pudo revalidar ese respeto y ese prestigio que sí tenía en el Palacio. Y quizás tiene que ver con las características de Pichetto, que es un político profesional, que en el Congreso, que fue su tarea en los últimos años, siempre sabe de lo que habla, estudia, permanece mucho tiempo en su despacho, algo que no hacen todos los legisladores. Una vez lo fui a ver a Pichetto en el verano, en enero, para las entrevistas para este libro. Era 4, 5, 7 de enero creo que era. Había 3 senadores en sus despachos, porque en los despachos de los senadores hay como un artefacto que te marca con lucecitas cuántos presentes hay. De los 72, solamente 3 estaban presentes en ese momento, Pichetto uno de ellos. La elección de Pichetto como candidato a vicepresidente, estando vos aquí en el Congreso, ¿fue como un trabajo de mucho tiempo o fue, al contrario, una respuesta a Cristina como vice? Te diría que sí. Primero fue una respuesta a eso. En realidad, cuando Cristina decide ser vice y designa a Alberto Fernández como candidato a presidente, el espacio del medio, que se estaba queriendo formar con Labaña, con Massa, con Urtubey, termina reduciéndose. Esa reducción del espacio del medio hace que Massa vaya para el lado de Cristina, que empiece esas conversaciones, y que Pichetto vea que ahí no tenía destino. Entonces el gobierno es el que va también a capturar un pedazo de ese espacio del medio. A Macri ya le habían dicho que no para ser candidatos a vicepresidente 2 dirigentes. Juan Manuel Urtubey, que finalmente se quedó en ese espacio del medio, y Ernesto Sanz, un dirigente radical. Digamos que ya no tenía más margen para una tercera negativa. Es por eso que hubo un sondeo previo con Pichetto, por intermedio de un dirigente radical, Gerardo Morales, que lo sondea, lo conocía el Senado. Ya sabía el presidente Macri cuando lo llamó por teléfono a Pichetto que él iba a aceptar el ofrecimiento, por eso no hubo gran sorpresa en esa llamada cuando se produce finalmente el ofrecimiento, pero en los días previos sí hubo como un tránsito muy interesante. Recién decías que en el Congreso las sesiones son puestas en escena. Lilita Carrió es un personaje de sí mismo, Olmedo es un personaje de sí mismo. Digo, ¿han construido su imagen a partir de construirse como personajes? Sí, sí, digo, tiene un matiz, ¿no? Las afirmaciones son una puesta en escena, en general no sorprende lo que va a pasar en una sesión, salvo algunas excepciones, ¿no? Carrió, de todas formas, lo que tiene es un gran manejo escénico, es un personaje, sí, un personaje de sí mismo. Como todo, creo, político que habla en público, tiene que ponerle un ingrediente de teatralización a lo que hace, de manejo de la escena, y ella maneja la escena como muy pocos en la política, en el Congreso sobre todo.
Ha ido deteriorándose su calidad como diputada. En el 95 ella entró a la Cámara de Diputados y al principio la verdad es que era un huracán. Me acuerdo que ella, si no recuerdo mal, ella denunció los negociados con IBM, ¿no? Claro, sí, y era la época de la Comisión Antilavado, que en ese momento ella da el gran salto de popularidad. ¿Recordás esas cajas que vinieron de Estados Unidos con información? Y ella ahí presidiendo la Comisión Antilavado termina rompiendo con el gobierno de Fernando de la Rúa, forma su propia fuerza. En esa época Carrió realmente era una diputada de lujo. Hoy le queda como la muñeca, el oficio, pero ya no se presenta tanto en las reuniones de comisión, a las sesiones va y después se retira antes del momento de la votación. No es de la que más falta, pero si tomaran lista al final de la sesión en el último minuto, ahí sí aparecería entre las más faltadoras. Y el tema de La Plata, en el libro comienza con un análisis que está buenísimo. Yo creo que el libro hay que leerlo con un lápiz, o si lo lees en digital, tener la opción de subrayar, porque es un libro que tiene mucha información. Pero hay un tema fundamental que es el tema de La Plata. Nosotros hablamos de la política en la Argentina y si bien vos no haces foco en actos de corrupción, para eso podemos tener, no sé, a Mon con su claro, sí, con ese libro súper interesante que también hay que leer con lápiz. Pero La Plata es un tema. Es un tema, sí, Y, porque, sí, decime. no, y te decía, hay alguien que te dice, nadie se hace rico, nadie se hace millonario entrando en el Congreso. Ahora, nosotros podemos pensar si la política está bien paga, está mal paga, si sería justo, si es justo en todo caso, y además dije si sería eso, lástima que estamos en vivo porque si no lo podría tachar, pero si es justo que un diputado gane bien, cobre bien, que tenga un sueldo de un gerente, o si al contrario tendría que cobrar el sueldo de un empleado público, ¿no? Digo, Sí. ¿cómo se hace para pararse frente a algo de eso? Siempre hablar de La Plata del otro te indigna, sea del deporte, sea de la política, sea de, no sé, un hospital, ¿no? Digo, pero ¿cómo hacemos nosotros para tomar una decisión sobre eso? ¿De qué forma el vulgo, el que solamente discute de política, perdón que la pregunta que te hice es eterna, Es una reflexión, pregunta. pero ¿de qué forma nosotros podemos, a partir de la función del Congreso, considerar cuál debería ser el pago de cada uno de los diputados y los senadores? No hay una respuesta única para eso. De hecho, tenés a los diputados de izquierda que ellos determinan internamente que un diputado tiene que ganar como una directora de escuela y el resto lo ceden a la organización. No es que lo devuelven al Estado, sino que se lo dan al partido para que lo use para sus actividades. Alguien podría decir con otro criterio en el otro extremo, bueno, debería ganar como un CEO de una compañía importante un diputado, porque en definitiva es una suerte de gerente de la política, que se acepte el término, ¿no? Quiero decirlo simplemente como un profesional, y un profesional tiene que estar bien pago porque está sometido a muchas tentaciones en ese lugar donde se deciden leyes importantes y si no está bien pago puede quedar vulnerable ante seducciones que vengan de otro lado. ¿Cuál es el punto medio? No lo sé. Ahora, hay ahí algunos parámetros que sirven para tener en cuenta. Compararlo con cuánto ganan los diputados, los senadores en otros países de la región. En esa tabla, Argentina no está está, te diría, bastante abajo, se va moviendo de acuerdo al valor del dólar y ahora hemos quedado mucho más abajo respecto a cuánto gana un diputado o un senador en comparación con cuánto ganan en los otros países de la región. Incluso en las provincias. Incluso en las provincias, que es como un agujero negro donde no se sabe bien cuánto cobran, está como bastante tapado ese tema. Lo que tienen para manejar, para entregar en subsidios, en becas, es también menos que lo que tienen en algunas legislaturas provinciales. Yo digo esto y a la vez digo, el Congreso es una caja nacional de financiamiento multipartidario. Para que quede claro, sí, eso es así. Y es ilegal porque hay mucha plata que se va en contratos que no son contratos de gente que trabaje para el Poder Legislativo, sino que trabaja para la política, para actividades partidarias. Sin duda es así. Lo que pasa es que tampoco es una caja de las más grandes que tiene la política. El presupuesto total del Congreso es el 0,6% del gasto del Estado, de los tres poderes del Estado.
Es decir, si llegáramos a un razonamiento extremo y dijéramos, cerremos el Congreso, lo que se ahorraría el Estado sería muy poquito. Eh, También es poco respecto a lo que es el PBI de la Argentina. De todas formas, ¿podría manejarse los recursos de manera más austera? Sí, podría ser. ¿De manera más transparente? Sí, también. Pero, repito, para ponerlo en dimensión, es una caja chica de la política en la que sí meten mano todas las fuerzas partidarias. En estos 10 años, Gabriel, vos estuviste cubriendo muchísimas leyes. En la Argentina se firman 125 leyes al año, En en promedio. promedio, Estamos en este año el más bajo de todos. y además hubo pocas sesiones. Sí, 2019 tenemos 18 leyes aprobadas, el número más bajo, falta para terminar el año, pero para que tengan una idea, en el año 87 fue el peor año en cantidad de leyes y ese año se sancionaron 57 leyes. Vamos menos de un tercio, si no hago mal el cálculo a la corrida. Y hubo este año 10 sesiones y el peor año fue el 2011 con 20 sesiones. Así que si es un año que tiene que ver con la coyuntura que te decía, un gobierno en minoría, año electoral, un ejecutivo que le conviene, como está en minoría, que el Congreso sesione lo menos posible, tiene que ver con todo eso. Ahora, en estos 10 años, te decía, tuviste la oportunidad de estar en esas leyes que fueron cruciales, ¿no? La de la 125, Claro. estuviste, no te tocó seguramente. 125 yo llegué un año después. Hay una reconstrucción, porque arranco del 2009 y eso es 2008. Pero tiene que ver con cuándo estuve yo. Ahora, hay reconstrucciones que necesariamente tuve que hacer de antes. Si yo quiero contar a Pichetto, como está contado en un capítulo, tengo que arrancar en el año 93, cuando arranca él en el Congreso. Carrión el 95 y hasta ahí fui. Sesiones que tienen que ver con la historia del Palacio. El Palacio, como te decía, es un lugar que tiene hasta un asesinato en el recinto, en plena sesión del Senado en el año 35. Un palacio que se construye en el principio del siglo XX y que su arquitectura tiene que ver también con un símbolo político, es un mensaje político, porque se ubica sobre la Avenida de Mayo, en la punta de la Avenida de Mayo, del otro lado de la Casa Rosada, a 2 kilómetros de la Casa Rosada, casi mirando a la Casa Rosada. Antes funcionaba el Congreso a un costado de la Plaza de Mayo, casi como una dependencia del Poder Ejecutivo. Que esté ubicado donde está hoy el Congreso y que tenga el tamaño, la dimensión que tiene, que la cúpula esa majestuosa tenga 80 metros de altura, era una forma de ratificar desde lo arquitectónico el poder que se le quería dar al Poder Legislativo respecto al Ejecutivo. Una forma de decirle desde lo arquitectónico, ojo que acá estoy yo. Bueno, se hizo la Avenida de Mayo y se cortó un cacho del Cabildo como para que hubiera un vínculo directo entre la Casa Rosada y el Congreso, ¿no? Claro, y me preguntabas por sesiones. Sí. Bueno, la 125 fue una sesión que sin duda queda en la historia del Congreso. La legalización del aborto también, aunque no hubo ley, fue una sesión que tuvo todos los condimentos, gente en la calle, volaron por los aires ahí todas las lealtades partidarias, las jefaturas habituales, porque si no vos en cualquier sesión podés anticipar cómo va a votar el 90 al 95% de un cuerpo, Senado, diputados, porque en general la línea divisoria es oficialismo-oposición. Incluso los que están indecisos podés anticipar o pronosticar cómo van a votar. En la discusión sobre el aborto, todo eso voló por el aire y se formaron nuevos grupos, nuevas lealtades. Los que eran soldados Houghton, pasaron por a ser- ejemplo, claro. tiene un vínculo directo con el kirchnerismo en esa... Digamos, hay una representación con el kirchnerismo que después ella vuelve a ser una figura de Cambiemos, una figura del PRO. Los Penato. Perdóname, los Penato. Sí. Pero ella ahí tiene una relación directa con muchos Muchas legisladores, diputadas, sí, sobre todo. muchas diputadas del K. Sí, porque se forma este grupo que ellas llamaron las Sororas, que fue el grupo de WhatsApp de mujeres que motorizó este proyecto en diputados. Ahí sí había muchas diputadas del kirchnerismo, también estaba Victoria Donda, en ese momento no kirchnerista, hoy sí kirchnerista, o dentro del espacio kirchnerista. ¿Cuánta gente viste cambiar de remera? En ese momento de esa No, ley. en general. No, en general son pocos, porque tenés muy estructurado todo lo que es oficialismo y oposición, y en Argentina esa división existe, todavía existen los partidos políticos, pero hay sí una franja del medio
que un diputado me dijo son los amigos del calor, que se mueven de acuerdo a sus intereses y en general los oficialismos tienen más para ofrecer, tienen más recursos, tienen más cargos. Así que cuando a un oficialismo, a un gobierno le falta poco para llegar al quórum o a la mayoría, no le es tan difícil conseguirlo. Esos amigos del calor pueden tener intereses vinculados a sus territorios, a sus representados, que son los más legítimos, conseguir una obra para su municipio, conseguir la creación de una universidad, conseguir un presupuesto más o un ATN para su municipio, que en definitiva son cuestiones válidas de la política. ATN es una sigla que vos explicás, pero ahora que yo no... Aportes del Tesoro Nacional. Eco. Que es como un recurso discrecional que tiene el Ejecutivo. También están en el medio cuestiones no tan santas como conseguir sacar un provecho propio de esa negociación, conseguir un contrato, conseguir un despacho más grande, conseguir favores personales que no hacen a los intereses de sus representados. Hay un punto crucial en el libro que es la pelea continua que hay entre diputados y senadores por tener más que nada batallas simbólicas, digo, pero es presente desde el momento uno. Sí. Por ejemplo, el despacho de Máximo, Claro. ¿no? Digo, es una batalla simbólica, pero que haya gente durmiendo adentro para que no se lo den a otro. Sí. Máximo que esté ahí o no cambia la vida de él como legislador, como No, diputado. el peso que tiene no lo cambia. Pero estas batallas simbólicas, ¿qué representan? Bueno, en política digamos que el estatus tiene una dimensión importante. Si, por ejemplo, a un diputado, la mayoría de los diputados quieren estar en el Palacio. Claro, vos lo explicás eso, porque, Sí. porque las sesiones y las discusiones se dan en otro lado de ellos. La ¿no? mayoría de las reuniones de las comisión. reuniones de comisión, claro. Sí, pero todos quieren estar en el Palacio. Y no hay lugar para todos en el Palacio. La gran mayoría, el 90% de los diputados está fuera del Palacio en los edificios anexos. Cuando alguien te va a ver de afuera, si vos sos diputado y te viene a ver un sindicalista, un empresario, un dirigente de tu provincia, un diplomático, una cosa es que vos lo recibas en el Palacio, porque la idea que se va a llevar ese dirigente que te fue a ver es que vos sos una persona con más poder. Si lo recibís en un despacho chiquitito, puede llevarse una impresión de que no tenés mucho peso en el juego, en la mesa chica de decisiones del Poder Legislativo. Y algo de eso hay. No es solamente algo simbólico. En general, los diputados con más peso político y los senadores con más peso político están en el Palacio y en general tienen despachos más grandes que los que tienen los que no están en la rosca chica, digamos. Siempre pensé que hay una gran metáfora de la Argentina que es al lado del Congreso está el Molino, que es un edificio que siempre está a punto de caerse, ¿no? Sí. Está como con esos andamios. ¿Cuál es para vos la metáfora de la Argentina pensando el Congreso? Bueno, para mí hay una metáfora del Congreso que es esa cúpula maravillosa, color cobre, que se torna ese color verde por el contacto con el aire. Está sostenida por una contracúpula que está ubicada en el subsuelo del palacio y que tiene la forma exactamente inversa a la que tiene la cúpula. Es como un huevo invertido, o la mitad del huevo, pero colocado hacia abajo. Esa es la forma de sostener la cúpula, que es pesadísima. De alguna forma, el poder que tiene, que es visiblemente majestuoso y que atrae tanto, tiene bases subterráneas y poco vistosas. Esa es la metáfora que para mí es interesante para conocer cómo se maneja el poder en el Congreso, y te diría que sirve para la política en general. Te hago 2 o 3 preguntas más. Yo me imagino que del otro lado debe haber gente escribiendo, aceptando e incluso insultando, pero siempre es interesante, la política tiene eso, ¿no? Que nos hace hablar, es como un motor de debate, de discurso, de relatos, ¿no? Uh-huh. Y te hago 2 o 3 preguntas más y te dejo, te agradezco el tiempo y te libero. La primera es, yendo a la política de hoy en día, Monlló fue tratado injustamente por Cambiemos, no le dieron ningún cargo, no se lo planteó en ningún lado. Todos siempre dijimos qué figura importante que es Monlló para el presidente, para la política, y sin embargo ahora queda fuera.
Mm. Digamos que la primera propuesta de Monzó, cuando el oficialismo gana el Yo 2015, dije Monzó, me confundí con Eugenio, pero es Monzó. bien, podía ser, no, lo que él estaba planteando era la necesidad de ampliar la base de sustentación del oficialismo, ampliar el espacio hacia el peronismo. Esto como una estrategia política de saber que el poder se comparte, que el poder es una permanente construcción, que el poder es ampliar esas redes de diálogo, de intereses, de articulación. Y el oficialismo entendió que la votación le permitía tener un poder sin apoyarse tanto en la superestructura, en la dirigencia política, que el poder se lo había dado la gente y que con eso le bastaba para gobernar. Pronto se dieron cuenta de que era más difícil de lo que pensaban. Pero en los primeros 2 años del gobierno de Cambiemos, lograron establecer algunas negociaciones y les permitió eso sancionar la mayoría de las leyes que se habían propuesto. El triunfo en el 2017 es como que convalida y le da legitimidad a esa estrategia, y Monzó ahí sí queda totalmente corrido porque dijeron, bueno, está claro que la estrategia diseñada desde jefatura de gabinete con Marcos Peña como cabeza nos basta para gobernar, no necesitamos al peronismo para gobernar. Y convalidado por el presidente Macri, porque en definitiva el jefe de gabinete es un asesor del presidente. Terminó dándose cuenta el gobierno que, aunque los votos, por supuesto, son lo que te dan el poder político, la construcción de una superestructura, de una red dirigencial, también te da fortaleza para los momentos difíciles. Si vos perdiste en la calle y no tenés el respaldo suficiente en el Palacio, digamos que tenés ya pocas perspectivas de tener continuidad, que es lo que le está pasando a este gobierno. De acá a un mes hay elecciones, después de las PASO se polarizó muchísimo, incluso todos los partidos que eran como la tercera propuesta han caído notablemente en las posibilidades de sus votos, y de acá a un mes tenemos elecciones y el que gane va a ganar, parecería que es Fernández por las encuestas, pero también parecía hace un mes que estaban parejo, muy claro. parejos. Ahora, si todo se da como se da ahora, como se da en las encuestas hasta ahora, parece que Fernández gana en primera vuelta y que además va a tener mayoría. Sí. Entonces, ¿esa mayoría en el Congreso va a volver a tener esa escribanía, como se decía antes? Muy posiblemente, si gana Fernández, el Ejecutivo va a tener una tasa de éxito legislativo que es, ahora explico qué quiere decir, más grande que la que tiene este gobierno, eso seguro. La tasa de éxito legislativo es qué porcentaje de los proyectos que envió el Ejecutivo al Congreso fueron aprobados. Sin duda va a haber mayor aprobación. Ahora, lo que se está planteando Fernández, creo yo, es una alianza muy interesante con los gobernadores. Y en esa alianza le está dando espacio a los gobernadores para que construyan con él ese poder. El actor principal con poder en el Congreso siempre es el presidente, porque es el que hizo la mayoría de las listas o influyó en la mayoría de las listas de los candidatos a diputados o senadores que llegan finalmente al Congreso. Si el titular del Poder Ejecutivo entabla un buen vínculo con la mayoría de los gobernadores, que son el segundo actor con más incidencia en las listas electorales, bueno, puede ser una combinación muy potente, y es lo que se está proponiendo Alberto Fernández. Cristina en algún momento también desechó ese vínculo, pensó que podía sola. Hoy Fernández está diciendo de antemano que va a apoyarse en los gobernadores, así que quizás cuando llegue el proyecto al Congreso ya esté cocinado, pero previa a una negociación entre el Ejecutivo y los gobernadores. ¿Cuál fue el momento en el que más te divertiste en el Congreso? Porque digo, en el libro hay mucho de estos laberintos, pequeñas traiciones, victorias, pero bueno, la política argentina también tiene su momento Sí, claro. de joda, digo, en la rosca vos también. Vamos a contar una muy interesante, que fue una sesión que casi termina a las piñas. En el 2013, noviembre del 2013, se estaba discutiendo la ley de democratización de la justicia, así la tituló el Ejecutivo de Cristina Kirchner. Se arma un momento muy tenso en el recinto de diputados, porque la ley tenía que superar la mitad más uno del cuerpo, los 129, y en el momento de la votación
dio 128, pero porque había 2 diputados que decían que se les había registrado mal el voto. Esto generó un gran revuelo porque se votó de nuevo y la oposición, que no quería que se aprobara la ley, estaba denunciando que había fraude. Un momento de gran tensión, todos parados. Agustín Rossi se acerca al estrado. Agustín Rossi era en ese momento el presidente del bloque del FPV, del kirchnerismo, y entra a intercambiar insultos con el bloque radical. Incluso en un momento vuela una botella de agua, le tiran una botella de agua que estaba por la mirada, y el que lo insulta es Miguel Base, un radical, y ahí Rossi se vuelve loco, se da vuelta e intenta ir a buscarlo para pelearse, para agarrarse a piñas. Entre Guado de Pedro, Sandra Mendoza y algún otro diputado del kirchnerismo logran detenerlo, logran frenarlo. Sandra Mendoza se le para enfrente y lo mira a los ojos casi como hipnotizándolo. Logran detenerlo. Y el que estaba siguiendo toda esta escena desde lo alto al recinto era Jorge Rivas. Jorge Rivas, recordemos, un diputado del socialismo, después se incorpora al kirchnerismo, que había quedado cuadripléjico después de un episodio de inseguridad, un episodio de violencia. Lo golpearon en la cabeza y desde ese momento está en silla de ruedas y se comunica con un letrero que le ponen frente a él y con una vincha, con un láser, va señalando las letras en ese letrero y de esa forma, con un asistente que lee lo que él marca, va formando las palabras. En la madrugada, después de esa ley, que se terminó aprobando, pero como a las 6 de la mañana, estaba saliendo Rossi al recinto, todavía muy ofuscado, y se encuentra con Jorge Rivas, que estaba también esperando que terminara la sesión para hablar con Rossi. En una antesala del recinto, Rivas, con sonidos, manifiesta que quería decirle algo a Rossi. Entonces los pocos diputados que todavía quedaban ahí lo rodean y la asistente le pone la vincha a Rivas y le pone el letrero adelante para que él vaya formando las palabras. Rivas era un tipo muy locuaz y muy inteligente, sigue siéndolo, pero era muy locuaz cuando tenía la posibilidad de hablar. Y empieza a formar la frase para Rossi, que estaba ahí escuchándolo. Entonces lo primero que dice es: estabas, la asistente lo lee, estabas totalmente, como que no quería ahorrar palabras Rivas. Y la asistente sigue leyendo: estabas totalmente legitimado, perfecto. Y ahí cuando sigue marcando las letras, la asistente es como que adivina o ya ve para qué lado iba Rivas, qué iba a decir. Se ríe ella y le dice: pero mirá que esto lo tengo que decir yo. Él se ríe también y sigue marcando las palabras y termina diciendo la frase, el asistente: estabas totalmente legitimado para cagarlo a trompadas. Es maravilloso. Es muy bueno. La verdad es que me quedo todavía con más ganas de hablar. Digo, está buenísimo y mi recomendación es que no se pierdan el libro porque te dan ganas de hablar, Yo tengo la suerte de trabajar en este oficio en donde uno lee un libro y puede hablar con el autor, claro, ¿no? es bueno, es verdad. Pero te van a dar ganas de hablar. Yo, como antes de prender la cámara, te decía, lo recomendé a muchos amigos y en mis grupos de WhatsApp, cuando empiezan las chicanas, le digo, bueno, vayan y busquen el libro de Sued, a ver qué opinan. Mi recomendación es esa, que vayan y busquen el libro de Sued. No sé si para poder definir el voto, sino para entender qué es lo que votamos cuando votamos. Eso sí. Yo me propuse eso. Explicar mejor. Nosotros como acreditados estamos como una zona fronteriza entre la lógica de la política y la lógica del ciudadano, porque somos de los pocos que trabajamos ahí pero no cobramos del Congreso, no pertenecemos a la institución, pero sí la entendemos mejor. Entonces creo que la obligación nuestra es explicarla mejor. Gabriel, muchas gracias por haber pasado vos, Patricio, por aquí, muchas por gracias. Bajalibros. Y bueno, te esperamos seguramente con el próximo libro, porque Ojalá. ya hay varias ideas para continuar. Gracias. Dale, gracias.